Hola, un saludo para todos. Qué bueno reencontrarnos para estudiar juntos la palabra de Dios, que dispongamos nuestro corazón para oír, para entender y para obedecer. Recuerde que esas son las tres cualidades de la tierra que da fruto. Escucha la palabra, entiende la palabra y obedece la palabra. El tema para esta semana se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. San Juan 3:16 es uno de los versículos más conocidos, más que la mayoría de los cristianos se saben de memoria. Es como el corazón del evangelio, por decir así, ¿no? Entonces yo desde muy niño aprendí San Juan 3:16. Hoy vamos a estudiar San Juan 3:16 y el 17. Dice así la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El tema para esta semana es el gran amor de Dios hacia la humanidad. Hoy vamos a hablar o vamos a aprender bíblicamente del gran amor de Dios hacia la humanidad, y pedimos al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento espiritual para poder captar la profundidad, la magnitud del amor de Dios hacia cada hombre, cada mujer, cada persona que habita en el planeta Tierra. Cuando hablamos del amor de Dios, a muchas personas cuestionan el amor de Dios. La crítica que hacen al amor de Dios es: bueno, si Dios nos ama, ¿por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué permite las epidemias? ¿Por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué permite que haya hambre? ¿Por qué permite que haya tanto dolor en la humanidad? ¿No? Si Él nos amara tanto, ¿por qué no soluciona todos los problemas para que no haya ese sufrimiento ni dolor en la humanidad? Esa es una de las preguntas que con mayor frecuencia, cuando usted quiera compartir del amor de Dios, va a surgir esa cuestión, ¿no? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Y por qué hay eso? ¿Por qué hay lo otro? ¿Y por qué no para? ¿Por qué no quita? ¿Por qué no soluciona esto? ¿No? Cuando nosotros compartimos el evangelio a los demás, uno de los temas fundamentales o más importantes que debemos de explicarle a la gente es sobre el gran amor que Dios tiene para nosotros. Es un tema que no podemos ignorar, no podemos pasar de largo. Es un tema obligado, ¿no? de hablar del gran amor de Dios hacia la humanidad, y eso es lo que hoy vamos a estudiar, y a la vez vamos a ir encontrando respuestas a esa pregunta de por qué Dios permite esto, por qué Dios no quita esto, por qué Dios no nos ayuda con esto, ¿no? Ok, entonces vamos a estudiar el pasaje en sí, y lo primero que quiero compartir de San Juan 3:16, 17 es que el amor de Dios hacia la humanidad, Dios ama a la humanidad a pesar de que ésta está dominada por el pecado. Esa es la primera cosa que necesitamos entender. Dios nos ama. Dios nos ama a pesar que estamos en pecado, que vivimos en pecado, que estamos dominados por el pecado. A pesar de nuestra rebelión, Dios nos ama. Dice, hay dos palabras que son importantes entender en San Juan 3:16 y 17. Esas dos palabras describen la condición de la humanidad sin Dios, de la humanidad que vive en la oscuridad del pecado. La primera palabra es la palabra perdido o perdida, ¿no? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Esa palabra perderse. Esa palabra perderse tiene varios significados. El primer significado de perderse es algo que es destruido o que queda inservible. Sí, algo que estaba en buen estado, pero ocurrió algo que lo dejó inservible, ya no sirve para nada, ¿no? En Lucas capítulo 5, versículo 37, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice: nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo
reventaría los cueros, el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. La palabra perder es arruinar. Arruinar es decir, queda inservible. En esta ilustración, el vino al fermentar revienta la bolsa de cuero, el vino se derrama y el cuero, la bolsa de cuero queda inservible, queda totalmente rasgada, queda totalmente inutilizada. Ya no puede volver a ser ocupada debido al daño tan grande que se le causó. Cuando dice que estamos perdidos, está hablando, estamos destruidos, estamos inservibles. Tenemos un gran daño, un daño irreparable en nuestra vida. Otro significado de la palabra perdido es cuando alguien extravía algo valioso, cuando se le pierde a uno algo que tiene valor, ¿verdad? Ese ejemplo está en Lucas capítulo 15, versículo 8, dice la Nueva Traducción Viviente. Lucas 15, 8, dice: o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Sí. Ahí es el ejemplo de una mujer que pierde una moneda. Tiene 10 monedas de plata y pierde una. Ahora, explicando un poco esta historia, según los comentaristas bíblicos, el valor de la moneda de plata no era solo su valor financiero, o sea, no es que esa moneda de plata valía muchísimo dinero y porque valía mucho dinero, por eso es que la mujer desesperada lo empieza a buscar. Según algunos teólogos bíblicos dicen que esas 10 monedas era como un recuerdo muy especial, era algo que tenía un valor sentimental muy grande, era la dote que ella había recibido cuando fue pedida en matrimonio, ¿no? Entonces tenía un valor sentimental, más que el valor económico, era el valor sentimental, y por eso ella estimaba tanto, apreciaba tanto esa moneda que se pone a buscarla porque se le extravió. Entonces extraviar es cuando algo valioso, cuando algo muy, muy amado, muy querido, muy estimado, se nos pierde. Eso también significa perder. Otro significado de la palabra perder o perdido o estar perdido está en Isaías capítulo 53, versículo 6, Nueva Traducción Viviente. Dice así: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. ¿Sí? Todos nosotros nos hemos extraviado. La Reina Valera se dice: nos hemos descarrilado, nos salimos del carril, abandonamos el camino. Entonces, otro significado de perdido es cuando uno se sale del camino correcto. Es cuando dice, esa persona ya se enchuecó, ya se desvió. Iba bien, dice, iba bien. ¿Qué le pasó? Que mira cómo se enchuecó, mira. Se salió del camino correcto, ¿no? Entonces, perder también significa salirse del camino correcto. De hecho, la traducción literal de pecado es errar al blanco, o sea, no dar en el blanco, no llegar al blanco, sino desviarse de la meta, ¿no? Otro significado de la palabra perderse es estar muerto en el sentido espiritual, no en el sentido físico, sino muerto espiritualmente. Por ejemplo, Lucas 15, 32, dice así en la Nueva Traducción Viviente. El papá está hablando cuando regresó su hijo, el que estaba lejos. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Cuando dice que su hermano estaba muerto, no está hablando de la muerte física porque él estaba vivo. Cuando dice que estaba muerto es que se salió del redil, se salió del buen camino, se fue en caminos incorrectos. ¿Recuerdan la historia cuando el hijo menor le pide a su papá la parte de la herencia y deja la casa de su papá, se va a una ciudad lejana y se la vive de parranda en parranda, malgastando, derrochando, despilfarrando
todos los bienes que su papá le dio, hasta que quedó en la ruina, quedó en la miseria, empezó a pasar hambre y bueno, vino la desgracia sobre él, ¿no? Y cuando él regresa a su casa, el papá, usando una expresión figurada, dice, estaba muerto, o sea, porque estaba descarriado, se salió del propósito. Dice, pero ha vuelto a la vida. Estaba perdido, pero ahora es hallado, volvió al buen camino. Ese es otro significado de estar perdido, ¿no? Es que estar muerto espiritualmente. Efesios capítulo 2, versículo 1 lo dice con mayor claridad. Dice así, Efesios 2:1, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Entonces, ¿cuál es la condición de la humanidad? Dice que estábamos perdidos. ¿Qué significa estar perdido? Estábamos arruinados, arruinamos nuestra vida. Nos salimos del huacal, nos salimos del buen camino, empezamos a tomar decisiones terriblemente equivocadas, ¿verdad? Y esas decisiones nos llevaron a situaciones, a circunstancias de dolor, de fracaso, de frustración, de enfermedad, de pobreza. Todos los sueños, todas las ilusiones que teníamos se han perdido, se han quedado atrás. Entonces, estar perdido, estar lejos de Dios, andar dando tropezones por esta vida, cometiendo errores, dañando a los demás, siendo dañados por los demás. Bueno, esa es la condición de la humanidad. Una humanidad perdida. Para que puedan tener una imagen más clara de estar perdido, es como que de pronto te amarren los ojos y te lleven a un lugar. Tú no sabes a dónde te llevan y te dejan ahí. Y tú no sabes dónde estás, tú no sabes si hay obstáculos, si hay piedras, tú no sabes si hay una bajada, tú no sabes si hay algo que te pueda golpear, tú no sabes nada, simplemente estás ahí, tú no ves nada y andas a tientas, andas con incertidumbre, con temor, tropezándote con cualquier cosa, ¿no? Sin un rumbo, sin un destino, sin un propósito. Eso significa estar perdido. La humanidad estaba perdida, estábamos perdidos. Otra palabra que describe la condición de la humanidad sin Cristo es la palabra condenar. Dice, para que todo aquel que en él crea, el que no cree en él ya ha sido condenado. La palabra condenado. Esa palabra condenación habla de un tribunal de justicia, habla de un juez que da un veredicto, es una sentencia legal. Es cuando el juez agarra su martillo y el juez declara, eres culpable, has cometido estos delitos, por lo tanto mereces o estos castigos. Y cuando el juez da esa sentencia, entonces eres condenado. La Biblia dice en Romanos 6:23, dice así, estoy leyendo todo en la Nueva Traducción Viviente, pues la paga que deja el pecado es la muerte, el resultado del pecado, el resultado de vivir descarriados, de vivir perdidos, es la muerte. Y no solo estoy hablando de la muerte física, sí incluye la muerte física, pero ya vimos, es perder tus propósitos, extraviar el camino, es cometer malas decisiones, es andar dando bandazo por todos lados, etcétera, ¿no? Entonces, la paga del pecado, el resultado del pecado es la muerte. Y Romanos 3:23 dice así, porque todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. O sea, todos hemos perdido el acceso a Dios, no tenemos manera de llegar a Dios, de apropiarnos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Estamos separados del favor, de la misericordia, de la gracia de Dios. Es decir, estamos por nuestra cuenta, ¿no? No tenemos la ayuda divina. Entonces, cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció a Dios, eso ocurrió en el huerto del Edén. Eso está la historia está en Génesis capítulo 3, todo el capítulo. No lo voy a leer, solo voy a explicarlo. Ustedes pueden leer en su casa con calma. Si cuando el hombre pecó, cuando él tomó del árbol, comió la fruta
que Dios le dijo que no debía de comer, que si comía de ese árbol iba a morir en ese momento. Y ya sabemos que morir no solo es la muerte física, sino salirse del camino, quedar arruinado, todo lo que ya describimos, ¿no? Ese día el pecado y sus nefastas consecuencias entraron a este mundo. Antes de ese día, la vida era color de rosa para el hombre y la mujer. Ellos vivían en el paraíso, estaban en el paraíso. Pero cuando ellos pecan, se rompe toda la armonía. Ese día entra el miedo. Cuando escucharon que Dios venía, se fueron a esconder. Entra la vergüenza, dice, se le abrieron sus ojos y conocieron que estaba desnudos, ¿no? Y tenía mucho tiempo que andaban desnudos y no habían tenido vergüenza hasta ese día que pecaron. Empiezan a culparse el uno al otro. El hombre le echa a la mujer la culpa, la mujer le echa la culpa a la serpiente, bueno, por último le echan la culpa a Dios. Entonces empiezan a tirarse la pelotita, ¿verdad? Yo no soy culpable, otro es culpable de lo que yo hice, ¿no? Además de eso, empieza una lucha de poder entre el hombre y la mujer. Hasta ese día habían vivido en unidad, en armonía, en acuerdo, pero dice Dios, le dice a la mujer, ahora tu deseo será sobre tu marido, él te va a mandar, él te va a dominar, se va a imponer sobre ti. Y empezó la guerra entre el hombre y la mujer. Pero no solo eso también, sino empezó la guerra contra la naturaleza. La misma naturaleza ahora nos pone obstáculos. Dice, espinos y cardos te producirá. Con el sudor de tu frente, con mucho pesar, con mucho trabajo, con mucha fatiga, vas a poder sobrevivir. Empezó una guerra contra la serpiente, contra el diablo, que buscaba destruir. Como dijo Jesús, el diablo viene para hurtar, para matar, para destruir. Y lo más triste, que fueron expulsados de la presencia de Dios. Ya no tuvieron acceso a hablar con Dios, a relacionarse con Dios. Entonces, a partir de ese momento que el hombre pecó, entró el pecado y todo lo que trae consigo, incluyendo la enfermedad, las guerras, incluyendo la pobreza, la escasez, incluyendo el miedo, el temor, etc. Entonces, cuando la gente dice, ¿por qué Dios permite eso? Bueno, es consecuencia del pecado. No es que Dios lo quiso así. La idea de Dios, el plan de Dios, es que el hombre y la mujer vivieran felices para siempre. De hecho, había un árbol que se llamaba el árbol de la vida, que viviera para siempre en felicidad, en gozo, en unidad, en alegría, que viviera en el paraíso para siempre. Pero el pecado, al hombre desobedecer, el pecado vino y tomó el control, y todo lo malo, todo el sufrimiento que padecemos en esta tierra es por causa del pecado, de nuestros pecados que hemos cometido. A partir de entonces, nos quedamos perdidos, lejos de Dios, estamos al garete. Dice la Biblia que tenemos una venda en nuestros ojos, no podemos entender, no podemos buscar a Dios, estamos lejos, muy lejos de alcanzar la bendición que el Padre preparó para nosotros. Entonces estamos condenados. No hay manera que nosotros cambiemos el curso de nuestra vida. No hay forma de que yo cambie por mí mismo. Estoy irremediablemente perdido, condenado. Hay un veredicto de muerte, de derrota, de pobreza, de escasez sobre mi vida. Sí. Sin embargo, la buena noticia, el panorama que describí es un panorama triste, oscuro. Ese es el panorama de la raza humana sin Dios. A pesar de que estamos perdidos y que estamos bajo condenación, que merecemos el castigo, Dios nos ama. A pesar de todo lo que hemos hecho mal, Dios nos ama. Y el anhelo de su corazón, el deseo del corazón de Dios es que todos puedan ser salvos, que nadie se vaya a la condenación, que nadie sufra las consecuencias nefastas del pecado. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice así la palabra: en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. O
sea, a pesar de nuestra condición, no merecemos ser amados, no merecemos la salvación. Lo que merecemos es el castigo, es la destrucción, es el juicio. ¿Sí? Nos hemos rebelado, hemos desobedecido, nos hemos alejado de Dios, hemos cometido muchas barbaridades, ¿no? No tenemos esperanza, pero a pesar de eso Dios nos ama, Dios nos ama, Dios anhela salvarnos, Dios no quiere que vivamos en esa condición tan lamentable. Dios siente tanto amor por nosotros que Él anhela que cada persona sea libre de la perdición, sea libre de la condenación, que pueda tener una vida, que pueda tener un destino diferente al que ahora tienen. Pero a pesar de que Él nos ama inmensamente, Él, como es un juez justo, Él no puede declararnos inocentes sin haber cumplido la ley. O sea, Dios nos ama, pero no malinterprete, no es que, bueno, si Dios me ama, ¿por qué permite eso? Ok, escucha eso. Dios es un juez justo. Entonces sabe que yo he hecho muchos pecados, sabe que yo merezco lo que estoy sufriendo. Él me ama, pero sabe que la ley dice que la paga del pecado es muerte. Entonces Él, como juez justo, no puede decir, bueno, hijito, pues sabes qué, tú has hecho muchas barbaridades, tú has cometido infinidad de pecados, tú has hecho y deshecho muchas cosas incorrectas, pero no le hace, hijito, como yo te amo, no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada, yo te voy a bendecir, yo te voy a ayudar, yo te voy a perdonar, yo te voy a prosperar. O sea, Él no puede decir eso, porque si Él actuara de esa manera, Él sería injusto, pero Él es justo. Dice la Biblia, Dios no podrá llamar inocente al culpable, ¿no? Entonces Dios nos ama, pero hay algo que está impidiendo que Él pueda obrar a nuestro favor, es el pecado. Él tiene que cumplir la ley. La ley dice en Hebreos capítulo 9, versículo 2, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Eso dice la ley. Y Dios sabe la ley. Él hizo la ley. Dios dice, yo te amo mucho, tú estás perdido, tú estás yendo a la condenación, tu vida está destruida, tu familia está toda dañada, tus finanzas están quebradas, tu salud está por los suelos. Dice, yo te amo, yo quiero lo mejor para ti, pero tus pecados impiden que yo te pueda ayudar, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. La única manera es que tú sufras la consecuencia de tu pecado. Entonces ahí entra el amor de Dios. Para poder librarnos de la muerte y la condenación, Dios nos dio la muestra más grande de su amor. ¿Sí? O sea, Dios nos ama tanto. Dice, yo no puedo decir que eres inocente porque eres culpable, pero te amo y no quiero que te condenes eternamente. Entonces Él, en su amor tan grande, buscó un plan para cumplir la ley y para poder salvarnos de la destrucción, de la condenación. Y entonces ahí entra el segundo punto. La expresión más grande del amor de Dios es enviar a su Hijo, a su único Hijo, a morir en nuestro lugar. El plan que Dios hizo, dice, yo te amo, pero no puedo decir que eres inocente, mereces el castigo. Y entonces Dios dijo, bueno, para que yo pueda cumplir mi justicia, es decir, la paga del pecado es muerte, se tiene que cumplir, entonces voy a enviar a mi único Hijo, a mi Hijo amado, y lo voy a enviar para que muera por tus pecados, que Él cargue tus pecados y Él sufre el castigo que a ti te corresponde. Entonces, Dios como Padre amaba entrañablemente a su Hijo. Dios Padre amaba de una manera inconmensurable a su Hijo. Mire lo que dice Mateo 3:17, la Nueva Traducción Viviente, dice así: y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Wow, eso dijo Dios, dijo de Jesús, Él es mi Hijo, y dijo muy amado, no dijo amado, muy amado, Él me produce gran gozo. O sea, que el Padre amaba entrañablemente a Jesús. Era su único Hijo. Todo su amor era para su único Hijo. Jesús como hijo estaba seguro de que su papá lo amaba.
En Juan 17:24 dice así: Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Jesús sabía que su Padre lo amaba inmensamente. ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación del mundo. Jesús sabía, estaba consciente del gran amor, del gran afecto, del gran cariño, de la gran estima que su Padre tenía hacia él, ¿no? Jesús había recibido por toda la eternidad el amor maravilloso de su papá. Entonces, para que entiendan que la decisión que Dios toma de mandar a su Hijo, Él hace un plan para salvar a los pecadores de la condenación y a la vez para cumplir la ley que Él había establecido de la paga del pecado. Entonces Él dice: voy a mandar a mi Hijo, mi único Hijo, a mi Hijo amado, para que muera en lugar de los pecadores. En primera de Pedro 1, 18 y 20, dice, de 18 al 20 dice así: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Entonces, Dios diseñó un plan. Ese plan fue antes de que fuéramos creados. Y dijo: la única manera de salvar a la humanidad que está descarriada, que está perdida, que está condenada, es mandar a mi amado Hijo a ocupar el lugar. Él siendo justo, Él siendo inocente, Él siendo puro, sin mancha, Él va a cargar el pecado de la humanidad sobre sí. Él va a sufrir el castigo que al pecador le correspondía. Él va a derramar su sangre como paga por el pecado para que yo pueda dar el perdón a todos aquellos que crean en Él, ¿no? Entonces Jesús voluntariamente ocupó nuestro lugar en la cruz. Nadie lo obligó. Él por amor a nosotros derramó su sangre por nuestros pecados. San Juan capítulo 10, versículo 18 dice así: nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Eso es lo que ordenó mi Padre. Jesús dijo: yo no estoy obligado. Yo no hago esto porque mi Padre me está presionando. Dice: yo lo hago voluntariamente, yo lo hago por amor a ustedes. Yo quiero tomar el lugar de ustedes, sufrir el castigo que a ustedes les correspondía. Yo quiero derramar mi sangre para que los pecados de ustedes sean perdonados. Entonces ese es el plan que Dios ideó para salvarnos. Es importante que entienda eso, porque recuerde, Dios nos ama, pero Él no puede actuar a nuestro favor hasta que no haya paga por el pecado. Él no puede saltarse eso. Entonces dice: voy a mandar a mi Hijo. Mi Hijo va a dar su vida por los pecadores. Así que, aunque Jesús murió por todos los pecadores, porque dice la Biblia que Él cargó sobre sí el pecado de toda la humanidad, o sea, el pecado de todos los billones que viven y que vivirán en esta tierra. Él cargó el pecado de toda la humanidad. Aunque Él murió por todos, solo aquellos que crean en su sacrificio en la cruz, solo aquellos que lo acepten como Señor y Salvador, son los que podrán recibir la salvación. Él ya hizo su parte. Él murió y pagó el precio de nuestra redención. Ahora, nosotros tenemos que decidir si queremos recibir el amor de Dios
tenemos que reconocer que Jesús murió por nosotros. Tenemos que recibirlo como Señor y Salvador, entregarle nuestra vida, ¿sí? Solo aquellos que crean en Él y lo reciban podrán recibir la salvación que Él ganó en la cruz. Juan 1, del 11 al 13, dice la Nueva Traducción Viviente, dice: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, Él ya murió, Él ya ocupó nuestro lugar, Él ya pagó por nuestro pecado, Él sufrió nuestro castigo, Él derramó su sangre para que recibamos perdón. Pero eso solamente podemos tener acceso a ese regalo de la salvación cuando yo pongo mi fe, pongo mi confianza, cuando yo le entrego mi vida, mi corazón a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Cuando yo hago eso, entonces recibo el perdón, recibo la salvación, soy libre de la condenación. Por eso dice San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él ya nos mostró su amor al morir en la cruz por nosotros, pero es necesario que uno decida creer, decida entregarle su vida, su corazón a Jesús. Entonces, la prueba irrefutable del amor de Dios hacia nosotros es el haber entregado a su único Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Cómo sé que Dios nos ama? Porque pagó un precio muy alto. Porque Él entregó lo que más amaba para ocupar nuestro lugar y sufrir el castigo que tú y yo merecíamos. Esa es la prueba más grande del amor. Sí. El precio de nuestra salvación fue muy alta. Porque a veces nosotros cuando enseñamos decimos, la salvación no es por obra, la salvación es un regalo. Es cierto, es un regalo. Pero si tú le das a alguien un regalo, la persona que recibe el regalo no le cuesta nada porque es un regalo. Pero el que compró el regalo es el que pagó el precio, ¿verdad? Es el que tuvo que pagar para que ese regalo pueda ser bendición para otro. Entonces, el precio de nuestra salvación fue muy alto. Fue muy alto. Para el Padre significó entregar a lo que más amaba, que era su único Hijo. Para Jesús, entregar su vida, derramar su sangre, sufrir nuestro castigo allá en la cruz por amor a nosotros. Ambos, tanto el Padre como el Hijo, decidieron pagar ese precio muy alto por amor a nosotros, porque el Padre nos ama y el Hijo nos ama. Y ellos no querían que nos perdamos, no querían que seamos condenados eternamente, sino que fuéramos salvos a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora, la decisión está en nuestras manos. Jesús ya hizo su parte, el Padre ya hizo su parte. Ahora, tú y yo tenemos que tomar una decisión. Si vamos a creer que Jesús sufrió en la cruz por mis pecados, si voy a creer que Él derramó su sangre, que sufrió el castigo que a mí me tocaba, que yo merecía, pero Él lo hizo por amor. Y si yo estoy dispuesto a recibirlo como Señor y Salvador, entonces esa salvación será un regalo para mi vida. Entonces podremos ser llamados hijos de Dios. Pero ¿qué pasa si Jesús ya hizo su parte en la cruz, pero tú te niegas a creer? Tú te niegas a recibir, porque el mismo versículo que leímos dice, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, no le quisieron creer, no lo quisieron recibir, no lo quisieron aceptar como el Mesías. ¿Qué pasa si uno se niega a creer, si uno se niega a recibir a Jesús? Entonces seguiremos
bajo el dominio del pecado y la condenación. Seguiremos estando perdidos y condenados irremediablemente. Y aquí el punto es, la decisión es tuya. ¿Qué deseas? ¿Ser perdonado? ¿Ser justificado? ¿Ser llamado hijo de Dios? ¿Tener la salvación? ¿Recuperar el propósito para tu vida y saber que tendrás la vida eterna? ¿O preferirás seguir perdido, tomando tus propias decisiones, haciendo lo que tú consideres que es lo mejor para tu vida, y cuando llegue el tiempo serás condenado por la eternidad? La decisión es tuya y esperamos de que tú te decidas a poner tu fe en Jesús. Recuerda, la prueba más grande del amor de Dios es haber dado a su Hijo para que muera en nuestro lugar. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra. Podemos entender una pequeña parte del gran amor que tienes para nosotros, que incluso diste lo que más amaba, lo más valioso para ti, que era tu único Hijo. Lo entregaste por nosotros. Él pagó el castigo que a nosotros nos correspondía. Él sufrió el tormento que como pecadores merecíamos. Y Él ahora nos ofrece la vida en abundancia, para todo el que cree, para todo el que lo recibe, para todo aquel que le entrega su vida y su corazón a Jesús. Señor, que cada uno de nosotros podamos responder a ese amor tan grande que tienes para nosotros los pecadores. Gracias por el regalo maravilloso de la salvación a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces esa es la lección para ahora. Recuerde que hay que repasarla, hay que estudiarla, hay que prepararse para dar una palabra que sea clara, que puedan entender y que podamos saber la dimensión tan grande del amor de Dios para nuestras vidas. Ok, entonces pues los anuncios que tenemos es que seguimos la capacitación, estamos en la semana número 5 ya, estamos ya cruzando la mitad de nuestro desafío y seguimos orando, seguimos ayunando, seguimos predicándole el Evangelio a aquellos que aún no lo conocen. Así que pedimos que todos permanezcamos firmes en el deseo de ganar almas, en el deseo de llevar el Evangelio a aquellos que están perdidos, que van rumbo a la condenación. Que Dios nos use para ser instrumentos para llevar la salvación a aquellos que aún no lo conocen. Así que recuerden que tenemos escuelas en el día domingo a las 9 de la mañana, Capacitación Destino, a las 9:30, Universidad de la Vida. Nos vemos el domingo. Dios les bendiga. Saludos para su familia.